Hola, hola, bienvenida una vez más a Simbra Podcast. Yo soy Luisa García, tu host. Gracias por permitirme estar nuevamente acá y gracias por regalarte este espacio de amor propio. El tema de hoy me emociona demasiado, espero que a ti también, y vamos a hablar de todas esas cosas que los padres están esperando de nosotras, todas esas cosas que nuestros papás quieren que seamos o hagamos, cómo eso puede afectarnos un poquito en nuestra vida, cómo tenemos que hacerles caso hasta cierto punto, por qué no. Vamos a hablar de eso. Como ustedes pueden ver en YouTube les he dejado vlogs que honestamente me encanta muchísimo este formato, y para las personas que están en Spotify pueden ir a YouTube y saben de qué les estoy hablando. Y el primero que subí fue de que mi familia vino a visitarme a Estados Unidos. Siempre venían solamente mi papá y mi mamá, pero esta vez había un invitado especial que fue mi hermanito y era su primera vez en Estados Unidos, su primera vez en Nueva York. Fue un viaje demasiado especial y vayan y vean el blog si no lo han visto, que en realidad estaba súper bonito. Pero esto va más allá del blog que subí con mi familia, porque cada que mis papás y yo nos reencontramos, obviamente el hecho de que yo esté viviendo lejos de ellos hace que cada reencuentro sea como una primera vez para nosotros. La primera vez que nos vimos fue 4 meses después de que yo decidí venirme a Estados Unidos, y yo no era la misma y solamente habían pasado 4 meses y ya habían muchas cosas dentro de mí que habían cambiado. Ellos en cierta forma también cambiaron, regañaban más, mentiras mami, pero sí había muchas cosas que nosotros ya no éramos los mismos. Antes compartíamos casi todos los días, después ya no. Entonces cada que nosotros nos reencontramos hay versiones diferentes de todos nosotros y eso me parece muy bonito, pero también hay cosas que ellos siguen esperando de mí como hija que me parece importante que tengamos que hablarlo. Mami te amo, papi te amo, y cuento con la fortuna de tener unos padres que me apoyan 100% con las decisiones que tomo, a pesar de que no sea eso lo que ellos quieren para mí. El momento en el que este podcast nació, este episodio específicamente, obviamente en esta cápsula de Crecer da Miedo, siento que es importante que hablemos también de este tema, que es lo que nuestros padres están esperando de nosotros y cómo eso nos puede afectar o llevar a tomar ciertas decisiones que tal vez no queramos. Y los papás juegan un papel muy importante en nuestras vidas, entonces por eso hoy tenemos que hablar de esto. ¿A qué voy con este episodio? Yo he sido siempre muy buena hija y eso es algo que yo tengo que reconocerlo y que mis papás me lo gritan, y lo gritan a 4 vientos también, porque yo he sido muy buena niña con ellos. No tanto por un miedo, sino porque en realidad la relación que tengo con mis papás es muy linda, independientemente de que me haya venido y haya cambiado mucho de lo que era en Colombia a lo que soy en Estados Unidos. Tengo una relación muy bonita con mis papás y siempre he sido muy buena hija. Pero llegó un punto en el que entendí que el ser buena hija también se estaba mezclando mucho con simplemente cumplirle a mis papás con lo que ellos querían para mí, y me estaba descuidando un poquito. Y eso cambió por completo la dinámica del juego. El momento en el que este episodio nace es gracias a una pregunta de mi papá, porque también, si no lo han visto, vayan y vean en mi blog que yo me mudé de Nueva York. Uno, ese fue el motivo principal del por qué ellos vinieron a visitarme. Y segundo, el motivo principal del por qué este podcast, hoy estamos hablando de esto. Vámonos un poquito para atrás a contarles que yo soy periodista y fue la carrera que yo decidí estudiar, pero no fue la carrera que mis papás querían que yo fuera. Mi papá, y ya les he contado en otros podcasts, él soñaba con que yo fuera doctora o abogada. Me gustaba mucho el derecho, pero como que sí, no, pero mi papá quería que yo fuera otra cosa diferente al periodismo, porque el periodismo en Colombia no es tan fácil llegar a puestos a los que yo quisiera haber llegado. No es tan fácil, digamos, tener el apoyo de los padres para hacer algo independiente. El periodismo independiente en Colombia es súper peligroso. No es tan sencillo como que mi papá hubiera dicho: hija, usted es doctora, le monto un consultorio o la apoyo con un consultorio o hagamos algo para que usted tenga su propio negocio. Digamos que en temas del periodismo él estaba un poquito más asustado con lo que yo podía llegar, así que él nunca quiso al inicio, antes de que yo comenzara la carrera, que yo tomara esa decisión. Siempre se inclinó porque yo me fuera por todo el tema de medicina, por ser abogada, quisiera otra cosa, pero me decía: hija, es que el periodismo primero no da plata, porque ese es el pensamiento que tienen los papás cuando uno quiere meterse a estudiar algo. Me decía: primero, el periodismo no da plata; segundo, es muy peligroso. En un país como Colombia ser periodista es peligroso, ser un buen periodista, hacerlo independiente. Y tercero, ellos no podían ayudarme. O sea, si yo te quería tomar la decisión de abrir un canal, por ejemplo, no iba a ser tan sencillo, y no es como que mis papás pudieran meter mano, como decimos en Colombia, para que yo pudiera lograrlo, o de pronto
fuera más sencillo para mí. ¿Sí me entienden a lo que estoy queriendo llegar? Entonces desde ese momento empecé a entender muchas cosas y es lo que mis papás estaban esperando que yo hiciera en realidad. Primero, con la carrera no fue lo que mi papá esperó. Segundo, con el tema del modelaje, miren, mi mamá se proyectó a ella viéndome a mí siendo modelo. Yo amo el modelaje, a mí me encanta, me desvío en las fotos, me encanta todo este tema de creación de contenido, pero yo fui reina cuando estaba pequeña. Yo no sé si ustedes sabían esto, no sé si se los había contado. Cuando yo tenía 15 años gané un certamen que se llama Miss Juventud Colombia. Después gané otro concurso que se llama Ángeles Dorados de la Amiga. Yo estoy en el modelaje desde que tengo 6 años porque mi mamá decidió meterme a modelaje desde muy pequeña. Primero era súper alta cuando estaba chiquita, tenía demasiada como actitud para estas cosas. Y ella se inclinó toda su vida por quererme ver a mí siendo reina. El sueño de mi mamá, yo creo que hasta el día de hoy, es que yo participe en un Miss Colombia, porque ella se soñaba viéndome ahí, ella se soñaba viéndome en certámenes, siendo una modelo, cuidándome 100% con el tema de mi imagen. Ese es el sueño de mi mamá y ella todo el tiempo me lo expresó y era como que me va a apoyar en todo, obviamente, pero si es con el tema del modelaje, el triple, porque eso era lo que ella quería para mí. Recuerdo que hace como 2 años, cuando llegué a Estados Unidos, estaba entre quedarme acá en Estados Unidos, siendo feliz yo, o intentándolo, probando suerte, o tenía otra posibilidad y era irme para Dubái con una agencia de modelaje que me estaba llamando, pero yo en ese momento estaba súper desconectada del modelaje y estaba muy conectada con la rebeldía y con el no hacerle caso a mis papás. Por eso dije, mami, I'm so sorry, I'm not going to Dubai, porque no quería en realidad como seguir más por este camino. Estaba intentándolo yo solita y yo quería tomar mis propias decisiones, pero mi mamá se soñaba con que yo estuviera allá con la agencia. Y ese fue el sueño de ella. Pero también entendí algo, y es que mis papás estaban proyectando en mí unos sueños que ellos tenían, que querían que yo cumpliera. Claramente ellos querían para mí lo mejor y de eso no hay duda alguna. Ninguno de los dos estaba lanzándome como al vacío, usted defiéndase como pueda, porque hasta el día de hoy las decisiones locas las he tomado yo, y no porque, afortunadamente, no porque ellos me hayan dicho tiene que hacerlo. Ellos siempre quisieron como protegerme y cuidarme con ciertas decisiones, y a eso es a lo que voy en este capítulo. Hay algo también muy cierto cuando uno comienza a tomar este tipo de decisiones que no son las que los papás quieren para uno, y es que uno siente que está decepcionando, y esa sensación de culpa o de decepción a la familia es algo a lo que yo les pido a ustedes, por favor, quítenlo de su vida, porque no podemos arrastrar con esto. Claro que yo, después de no tomar las decisiones que mis papás querían para mí, siento un poquito de culpa al decir, ¿será que la estoy embarrando por no seguir el consejo de ellos, que ya llevan más tiempo en este mundo, que de alguna forma u otra saben mucho más que yo? ¿Será que estoy tomando una decisión muy, muy descabellada solo por no seguir el camino de ellos? Yo hablo esto hoy desde la posición que tengo, y es de que a mí mis papás me apoyan con absolutamente todo, y a pesar de que yo no tome esas decisiones, ellos se van a tapar los ojos y dicen no importa, yo la apoyo. Pero también hablo porque conozco muchas personas que no tienen este apoyo en sus casas, y por eso siento que hoy va más para ustedes que no cuentan con ese apoyo de los padres, porque no todos los padres, y a mí me duele un montón tener que decir esto, pero no todos los padres están al 100% de acuerdo con las decisiones que uno toma, y a pesar de que no estén de acuerdo, no lo apoyan a uno, así no lo estén, ¿sí me entienden? Mis papás, por ejemplo, tal vez no están de acuerdo con mis decisiones, pero me apoyan, y si la embarro se ríen, pero me siguen apoyando. Sé que hay padres que no son así, y este podcast quiero que vaya dedicado a esos hijos que tienen ese tipo de padres, que sienten que si no hacen lo que los papás quieren, están decepcionando y están haciendo algo completamente como malo con sus vidas. La respuesta es no. Yo sé que ese sentimiento de culpa y de decepción que a veces sentimos cuando no estamos tomando las mismas decisiones que nuestros papás quieren para nosotros puede ser como un poquito kármico en nuestras vidas, porque tal vez estamos recordándonos todo el tiempo qué hubiera pasado si hubiéramos tomado la decisión que nuestros papás hubieran querido, y esa es una pregunta que yo me hago, así que si ustedes se la hacen, no se preocupen, que es completamente normal. Yo hoy en día me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera tomado la decisión de continuar con el modelaje hasta el punto que mi mamá me quería llevar, que no es algo malo, que no es algo que yo diga es que mi mamá estaba tan loca, ¿cómo se le ocurre llevarme hasta ese nivel? Tal vez hubiera sido un muy buen camino, pero ya hice las paces con entender que no fue el camino que seguía, así que ¿para qué me voy a preguntar si hubiera funcionado o no? Yo siento que hay algo después de todo esto, y es la satisfacción que tenemos que tener nosotros mismos al saber que las decisiones que hemos tomado las hemos elegido nosotros,
y no ha sido la decisión que hemos tomado por hacer feliz a papá o a mamá. Volviendo a la actualidad, todo eso pasó en el pasado, todo esto del modelaje, del periodismo, de la medicina. Hace poquito tomé la decisión de venirme a vivir con mi novio. Me mudé de Nueva York, que fue la ciudad de mis sueños, para Carolina del Sur, solamente para estar cerca de mi novio, estar en la misma casa con él. Pero esto fue una decisión que no crean que fue del todo de agrado para mi papá. Obviamente eso fue como un baldado de agua fría para él, porque aparte de que primero no estudié la carrera que él me dijo, segundo, no ejercí la carrera que él me pagó, que él me dijo que no estudiara. Paréntesis aquí, don't get me wrong, mi papá se la lleva súper bien con mi novio, pero obviamente son decisiones que le incumben más por su hija. Antes de pensar en pareja, él quería como que su hija tuviera el mejor camino y el más exitoso. Entonces, ese paréntesis no es para que piensen que tengo algo en contra de mi papá y que hay una pelea entre nosotros dos. Tenemos una relación hermosa, envidiable diría yo, cierro paréntesis. Así que primero fue la carrera universitaria, que no le hice caso a mi papá. Después que no quería ejercer la carrera que él me había pagado, que no estaba de acuerdo que yo estudiara, pero aún así me la pagó. Después de que me iba a ir del país en el cual él quería verme triunfar, irme de Colombia y mudarme para Estados Unidos, a hacer cosas con las cuales él no estaba del todo de acuerdo, porque para algo yo había estudiado 5 años y para algo él había pagado una carrera para que yo me viniera a Estados Unidos a hacer ¿qué? Después de que yo llegué a Estados Unidos, después de que en pocas palabras o entre comillas lo logré, porque logré tener una estabilidad en Nueva York, decido irme simplemente y decir, me quiero ir a vivir con mi novio, que esto a los ojos de un padre, de pronto para nosotros los jóvenes es como que, ay, qué rico, se fue a vivir con el novio, sí, por fin, pero para los ojos de un padre y más del mío, que me quiere ver triunfar y quiere verme logrando las cosas que de pronto mis padres no tuvieron a mi edad, esto para él fue un baldado de agua fría. Imagínense su hijita, que para él, yo todavía soy una niña de 2 años, pero no, Daddy, I'm 24. Imagínense a su niña diciéndole, me voy a ir a vivir con mi novio, no me importa nada de lo que construí, no me importa la carrera que tengo, no me importa llegar a ser modelo o no, yo quiero irme a vivir con mi novio. Para mi papá esto no fue de agrado. Y obviamente que tuvimos la conversación en donde él me dijo, ¿usted está segura de lo que va a hacer? Y la pregunta que mi papá me hizo fue, ¿usted estudió una carrera universitaria para irse a mantequearle a un hombre? Vuelvo y repito, yo no quiero que vean a mi papá como el malo en esta ecuación, porque en realidad él es un hombre maravilloso y se la lleva súper bien con mi novio. Le encanta que yo ahora esté con el tipo de hombre con el que estoy, pero este tema para los padres no es algo fácil y más para los papás. Mi mamá lo entendió un poquito más, mi mamá entendió como desde otra perspectiva, pero mi papá se refleja mucho en mí, los dos somos muy parecidos, los dos somos Virgo, él cumple el 23 de agosto y yo el 26, así que él quiere que los dos seamos exitosos, que yo también logré el éxito que de pronto él tuvo, o él dice que yo a los 24, ay, se me apagó una luz, como siempre pasa en los podcasts. Él dice que yo a mi edad tengo muchas herramientas que él no tuvo, así que yo puedo llegar mucho más lejos de lo que él llegó, pero a él a veces se le olvida un poquito y es que yo también tengo una vida por vivir y de que yo quiero lograr cosas que tal vez no están alineadas con las cosas que él quiere. Así que esta pregunta de mi papá de ¿usted estudió una carrera universitaria para irse a mantequearle a un hombre? Obviamente dolió, porque fue como que, uy, ¿será que la estoy embarrando? ¿Será que estoy haciendo algo extremadamente loco en seguir mi corazón esta vez y en decir no todo es plata y no todo es querer triunfar económicamente en la vida, sino irme a vivir un poquito? Obviamente que llegaron muchas preguntas existenciales, gracias a eso empecé a pensar, ¿será que yo estoy muy pendeja? ¿Será que en realidad estoy siendo lo más loco de mi vida? ¿Será que en realidad esto no va a funcionar? Y mi papá después me va a decir, yo se lo advertí, ¿usted por qué no me hizo caso? Si tan solo me hubiera escuchado. Claro que muchas de estas cosas pasaron por mi cabeza y siento que son preguntas que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida antes de tomar una decisión, pero yo estaba como, es algo loco, porque el tiempo que mi novio y yo llevamos no es racionalmente mucho para decir si váyanse a vivir juntos. Y mi papá aparte diciéndome qué va a pasar con todo lo que usted ha construido, qué va a pasar con su apartamento, qué va a pasar con su carrera, que usted ya llevaba unos pasitos adelantados de pronto en Nueva York. O sea, yo ya dejé mi vida en Colombia, en Nueva York empecé como a gatear, mudarse de ciudad es como volver a nacer, eso es muy, muy cierto. Y él me dijo, usted ya lleva unos pasitos en Nueva York, ¿qué va a pasar con eso? Entonces como que tantas cosas, tantas preguntas que yo me hice antes de tomar esta decisión,
Y en ese punto me di cuenta de que la influencia de nuestros padres en nuestras decisiones es muy grande. Este mensaje hubiera sido muy diferente si desde el inicio mi papá me dice, hágale, arranque, pruebe. Claro que me lo dijo, tuvimos una conversación y después me dijo, hija, yo le deseo todos los éxitos, yo deseo que ustedes sean muy felices, cuenta con mi apoyo, pero pues su preguntita ahí así no faltó. Este tema de las expectativas de nuestros padres va más allá de solamente tomar una decisión de mudarme o no mudarme con mi novio, porque como yo lo dije anteriormente, afortunadamente yo cuento con unos padres en realidad 10 de 10, que ellos están ahí para recibirme si cualquier caída, literalmente son mi colchoncito si algo me llega a pasar, porque estoy a una llamada de tenerlos a ellos aquí literalmente, y muy afortunada me siento de poder decir eso. Pero como les dije anteriormente, no todos los papás son así. Tengo muchas amigas que me cuentan historias de cómo sus papás no les hablan por una decisión que tomaron en sus vidas, o como algo que sus papás hicieron cuando ellas estaban pequeñas o les recalcaron toda su vida, las ha llevado a tomar cierto tipo de decisiones, tipo de que ellos solamente estaban ahí cuando ellas lograban algo, o que fueron muy estrictos con sus hijas o hijos, y por eso personas hoy en día que les cuesta tanto como reconocer su valor, que les cuesta muchísimo sentirse merecedoras de algo. Y eso tiene que ver también mucho con esas expectativas de nuestros padres, con todo lo que nos pusieron cuando estábamos pequeños y nos dijeron, ustedes tienen que lograrlo de así, así y así, y si no es así, pues entonces es una decepción para la familia. Esto lo hemos visto mucho en las familias colombianas. Si tú no lo haces así, estás decepcionando. Hace poquito me estaba viendo esta película de Encanto, y todos hemos visto, yo creo, esta película de Disney en donde hablan de la cultura colombiana y un poquito pues como de las familias colombianas, y están diciendo de que the main character, que es Mirabel estaba decepcionando a la familia. Esto se ve mucho en las familias latinas, especialmente en las colombianas, diría yo. Bueno, no solamente en las colombianas, se ve mucho en los latinos, de que estamos decepcionando a nuestras familias y no tomamos la decisión que ellos están esperando para nosotros. Me he dado cuenta viviendo fuera de Colombia que las familias colombianas son muy, muy duras con nosotros. Nos criaron a los juetazos, como dice el dicho, y fueron demasiado estrictos. Eso me he dado cuenta, gracias a Dios, esa crianza, porque eso nos hace hoy en día también ser las personas que somos. Hay personas que ya han pasado, claramente, pero han sido muy estrictas las familias. Entonces este tema de perfeccionismo, de decepcionar, de que no estoy cumpliendo con los estándares de mi familia, es demasiado fuerte, especialmente en los colombianos. Así que después de todo esto, después de ver con amor las decisiones que tomé y las decisiones que mis padres querían que yo tomara, siento que me ha funcionado mucho dos cosas. Uno, hacer las paces, como les dije ahorita, con esas versiones que yo no fui, hacer las paces con la versión que mis papás querían que yo fuera, hacer las paces con entender que ellos tienen sus pensamientos, ellos fueron criados de una forma, yo fui criada de otra, y sus proyectos no se alinean con los míos. Segundo, hacer las paces también con entender que las decisiones de mi vida las tengo que tomar absolutamente yo. De que si yo hoy miro para atrás y veo todas las decisiones que he tomado, puedo sentirme orgullosa de saber que todo eso ha sido mi decisión propia, porque se los juro que hasta el día de hoy todo lo que ha pasado ha sido elección de Luisa García. El hecho de mudarme para Medellín, a aventurar un poquito la vida colombiana en Medellín, de buscar un trabajo, de querer llegar de pronto a alguna agencia de modelaje en su momento en Medellín, esa fue una decisión de Luisa, apoyada por mis padres, no al 100% de acuerdo, pero fue una decisión que yo tomé. De volverme para Pereira, decir no me fue bien en Medellín, también fue una decisión que fue mía, y ese fracaso se sintió mío, ese fracaso se sintió como algo de lo cual yo aprendí, porque es que yo fui solita la que dijo, la embarré, ¿cierto? Que mis papás me dijeron, se lo dijimos, no le iba a ir bien, pero usted nunca escucha, pero lo hice yo. Tomar la decisión de irme para Nueva York, de mudarme de país, de emigrar, fue una decisión que también tomé yo, y todos los aprendizajes y todo eso, la única responsable fui yo. Yo siento que también algo muy importante en todo esto es entender
que nosotros somos los únicos culpables o responsables de nuestra vida. Cuando uno se personaliza de ese concepto y uno dice es que en realidad es mi responsabilidad, es muy diferente, porque a veces uno también quiere culpar muchísimo a los padres de es que no soy feliz porque mi papá o mi mamá me dijeron y me hicieron. Eso es la forma más sencilla. Yo afortunadamente no quise irme por el camino fácil. Afortunado o desafortunadamente, no lo sé, tómenlo ustedes y ustedes decidan y juzguen, pero yo no quise irme por el camino fácil, yo no quise irme por el apoyo de mis papás, yo no quise irme por el camino en donde mis papás me lo ponían todo en bandeja de plata, que sí me ayudaron mucho, tampoco crean pues que me tocó sufrir, no, que me ha ayudado en muchas cosas en mi vida, pero yo tomé la decisión de intentarlo solita, yo tomé la decisión de decir, bueno, pues no quiero ser una doctora en Colombia con el apoyo de mi papá, sino que quiero ser una periodista en Estados Unidos y ver hasta dónde puedo llegar yo sola. Entonces tomé la responsabilidad de mi vida y siento que eso es el camino difícil. Culpar a alguien, culpar a nuestros padres de nuestra infelicidad, de lo que somos, es muy sencillo, pero ellos también son humanos, ellos también cometen errores, ellos tampoco se las saben todas. Eso es muy importante que lo entendamos. Nuestros papás no se saben todos los caminos correctos. Yo a veces llamo a mi mamá con una pregunta o un consejo porque siempre recurro a ella o a él, a mis papás siempre recurro cuando necesito algo, y yo soy como, mami, ¿tú crees que debería hacer esto? Y ella a veces me dice, hija, yo no sé, yo no me las sé todas, yo también soy una humana, yo apenas estoy también aprendiendo a vivir, esta es mi primer vida, sí, llevo 20 años delante que tú, pero yo tampoco me sé todos los caminos y tampoco sé cómo voy a terminar. Eso es decisión del tiempo y de Dios, que literalmente es la única forma de saberlo, es con tiempo y con Dios de la mano, ya, no hay de otra. Entonces, entender que nuestros papás también se equivocan, que también a veces de pronto quieren lo mejor para nosotros, proyectándose a ellos mismos y a las cosas que ellos no pudieron lograr, lo quieren en nosotros. Hacer las paces con eso y entender que son humanos es muy bonito y se siente demasiado como reconfortante no pelear todo el tiempo con lo que ellos son, porque ellos también están aprendiendo a vivir. Una de las cosas que yo les quiero recomendar en esta parte del podcast es: decidan qué partes de sus padres ustedes quieren que permanezcan con ustedes. ¿A qué voy con esto? Como les estaba diciendo ahorita, cuando uno se comienza a responsabilizar de sus decisiones, cuando uno inicia este camino de amor propio y crecimiento personal, lo mejor que uno puede hacer es darse cuenta de que uno tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones y de empezar a ver con amor a nuestros padres, no a verlos como unos enemigos, no a verlos como las personas que nos criaron y nos dejaron un montón de traumas, porque no es el papel de ellos. Su papel es acompañarnos en nuestra vida. Claro que son humanos, claro que cometen errores, claro que no se las saben todas, pero nos llevan ventaja, y eso es completamente cierto. Hay que aprender a verlos a ellos con amor, a verlos como la oportunidad más grande que nos dio la vida, de que ellos dos se juntaran y nos trajeran a este mundo, y hay que empezar a entender qué partecitas de ellos nos agradan y queremos conservar. Esto es lo más lindo, yo siento, de sanar la relación con nuestros padres y de sanar la relación con esas expectativas que ellos tienen para nosotros. Cuando uno sana la relación con ellos, uno se da cuenta de que uno puede empezar a hacer como un rompecabezas con lo que ellos son, con lo que ellos hacen, con lo que ellos dicen, con lo que ellos te muestran a ti, cómo son como amigos, cómo son como hermanos, como hijos y como padres. Nuestros papás también tienen un montón de versiones diferentes. Ellos son una cosa en la casa, ellos en el trabajo son otra, ellos con sus abuelas son otra, son un montón de personas completamente diferentes, y uno puede empezar a hacer ese rompecabezas de qué admira en ellos y qué quiere conservar uno. A mí me encanta, por ejemplo, la fortaleza que tiene mi papá, la resiliencia, y la persona más humilde y amorosa que yo conozco en este mundo, se los juro que es él. Eso es algo con lo que yo quiero cargar, eso es algo con lo que yo decido permanecer, y quiero que hasta el último día de mi vida a mí me recuerden por ser igual de amorosa y amable y humilde como lo es mi papá. Mi mamá es una berraca para los negocios, mi mamá se ingenia las cosas, mi mamá es súper tesa en el momento de solucionar así las cosas rápida, y yo dije, yo quiero ser como mi mamá. Esto lo quiero aprender yo quiero que me vean así, que digan, ella es una Diana Montes chiquita. Abro paréntesis para contarles esta historia. Mi mamá trabajó muchos años en tiendas de ropa como gerente nacional, y mi mamá es muy buena resolviendo conflictos, muy, muy buena en eso. O sea, esa mujer no se vara por nada. Mi mamá es de esas que todo el tiempo está diciendo,
pues si esto tiene que ser blanco, venga, páseme pinturas o páseme con que lo arreglamos y lo volvemos blanco, o tranquilo, esto no tiene que ser blanco del todo, mire que los matices también son buenos, mire que sea un poquito grisáceo, es como que está bien. Mi mamá no se vara y a mí eso me encanta de ella, de que esa mujer es súper parchada, ustedes la ven en la calle y se ve así toda bonita, toda puestecita, pero mi mamá es la persona más relajada del mundo, más de que hágale, que ahí miramos cómo solucionamos, eso me encanta de ella. Hace 6, 7 meses, en la cena de diciembre del trabajo que yo tenía, recuerdo que mi manager me dice algo que yo dije, wow, mami, me estoy viendo y te estoy viendo en mí. Mi manager me dice, Luisa, hay algo que me gusta mucho de ti y es que tú nunca traes problemas, tú siempre traes soluciones y si tú aplicas eso en tu vida, tú vas a triunfar donde sea. Y yo dije, esta es mi mamá y esta es la Diana Montes que yo llevo en mí, porque me encanta que me reconozcan por eso, me encanta llegar y decir, no nos varamos, aquí solucionamos como sea, esa soy yo también y eso decidí yo, cargarlo de mi mamá. Cierro paréntesis con esta historia, decidan qué partes de sus padres ustedes quieren conservar, decidan también qué opiniones y qué consejos de sus padres ustedes quieren escuchar. Mi papá a veces me llama y me dice, hija, no se vaya a vivir con su novio, papi, pero es que mire esto y esto y esto y esto, bueno hija, entonces váyase con él, eso es un ejemplo loco, entonces váyase con él, pero aprovechelo de esta forma y esta y esta y esta y esta, papi, sí, eso sí lo quiero coger. Si yo escucho a mi papá y digo, yo no debería tomar esta decisión de irme de Nueva York porque es que los pasitos que logré y yo ya estudié una carrera y como así que yo me voy a ir a mantequearle a un hombre como él me lo dijo, yo ¿por qué voy a hacer eso? Yo no estaría siendo tan feliz, yo no estaría en el lugar en donde estoy en estos momentos de tranquilidad y comodidad en mi vida. Que sí, en algunos años, como digo, puede que me arrepienta y pueda que diga, papi, yo por qué no lo escuché. Y si hubiera escuchado entonces a mi papá en todas esas opiniones o esas cosas que tenía, tal vez yo no sería la mujer que soy hoy en día, tal vez hubiera triunfado, pero pues ya no lo hice y él esperó eso de mí, yo no quería hacer eso para mi vida, entonces I'm sorry daddy, I'm sorry mommy, pero no podía lograr todo lo que ustedes querían que yo lograra. Así que para ir cerrando este capítulo, yo quisiera que ustedes se pregunten cómo se vería la vida de ustedes si absolutamente nadie les juzgaría las decisiones que estén tomando. ¿Ustedes serían felices en realidad si esa decisión que ustedes tienen el día de hoy o donde ustedes están hoy en día, esa decisión que tomaron fue gracias a ustedes o gracias a la presión de pronto de sus padres? Y si esa pregunta los lleva a una respuesta feliz, felicitaciones, valga la redundancia, por el lugar en donde están. Si de pronto esa respuesta no los lleva del todo a una situación muy feliz, tomen decisiones. Madurar es entender que nosotros podemos amar a nuestros padres sin dejar de ser nosotros mismos, que podemos amarlos desde nuestras decisiones, que podemos traerlos con nosotros, pero también sabemos ponerles límites y decir, daddy, mommy, I'm sorry, hasta aquí me llega tu consejo porque esta decisión la tomo yo y eso no significa dejar de amarlos. Y también, si ustedes tienen a sus padres vivos, aprovéchenlos, pregúntenles, cuéntenles historias, díganles que les cuenten historias, absorban de ellos la mayor cantidad de información posible porque nos llevan ventaja, pero no significa que porque absorban esta información tengan que aplicarla todo al pie de la letra. Esto fue todo por el podcast de hoy. Si ustedes tienen a sus padres vivos, corran, denle un beso, un abrazo, llámenlos, recuérdenle en cuánto los aman y no dejen que este miedo o a veces el susto o la culpa por decepcionar a nuestros padres o a nuestra familia nos lleve a tomar decisiones que no nos hacen felices. Recuerden que responsabilizarse de las decisiones que pasan en su vida es una fortuna. Eso es lo más bonito que nos puede pasar. Llegar hasta el punto de decir todo lo que pasó hasta el día de hoy fue mi decisión y no la decisión de ellos. Lo hice porque me amo, no porque tengo una rabia de pronto contra mis padres. Lo hice porque amo a mis padres y quiero honrarlos y esta decisión me hace feliz a mí. Recuerden que al final del día la única persona que tiene que ser feliz con lo que está pasando en sus vidas son ustedes. No es su papá, no es su mamá, no es su hermano, no es su abuela, no es su hermana, no es su tía, no absolutamente nadie. Ustedes solitos, solitas, son la única persona que tiene que sentirse feliz con lo que pasa. Nadie más va a venir a salvarlos. En algún momento, lastimosamente, nuestros padres se van a ir de este mundo y ustedes tienen que mirar para atrás y saber que de pronto no hicieron lo que ellos querían que ustedes fueran, pero ustedes fueron felices y eso es lo que cuenta. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.